Despar, Azam Tamimi, Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenidos de nuevo al Musulmán Pensante. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bueno, estamos hablando del domingo por la tarde y por supuesto de ayer. Hubo un ataque contra Irán y el ataque se ha mantenido durante el último día y medio. Irán ha contraatacado bombardeando varios países árabes, aparentemente países árabes, pero por supuesto estos países albergan bases estadounidenses y quiero hablar de eso a medida que avancemos. Pero por supuesto las noticias de esta mañana o de última hora de anoche confirmaron la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que es el líder supremo de Irán. Así que el ciclo de noticias se está moviendo muy rápido y esperamos publicar esta entrevista al menos para el lunes. Pero por supuesto, entre medias pasarán muchas cosas, como ha sido el caso en las últimas 24 horas aproximadamente. Pero reflexionemos sobre la muerte del ayatolá Ali Jamenei. ¿Nos dice esto algo sobre la vulnerabilidad de Irán hoy en día? Bueno, definitivamente Irán ha demostrado ser muy vulnerable, aunque sospechábamos que este era el caso desde hace bastante tiempo. Si te detienes a observar con atención lo ocurrido en los últimos años, verás cuántos científicos iraníes de alto nivel han sido asesinados de forma sistemática. A esto se suma la reciente y misteriosa muerte del expresidente Ebrahim Raisi y del exministro de Asuntos Exteriores en aquel trágico accidente de helicóptero que conmocionó al mundo entero. También hay una enorme cantidad de interrogantes y dudas sin resolver sobre todo esto. Y el hecho de que Netanyahu reciba una fotografía impactante de Jamenei ya muerto, tan solo un breve periodo de tiempo después de que se produjera su... Esto solo demuestra que la infiltración en Irán, la israelí y probablemente también la estadounidense, es tan profunda y está tan cerca del círculo de toma de decisiones. Pero es vulnerable. Esa es una de las facetas de su vulnerabilidad. Creo que hay varios factores que han llevado a esta situación. En primer lugar, la enorme brecha en cuanto al avance tecnológico entre Irán por un lado y los estadounidenses e israelíes por el otro. Los estadounidenses y los israelíes tienen la tecnología bélica más avanzada de la historia de la humanidad. Y han desplegado todo esto. Mientras que Irán, en gran medida, está bastante atrasado en este aspecto. Porque han estado bajo asedio, han sufrido sanciones y por eso han intentado producir su propio armamento. Pero la brecha es enorme. Luego está el hecho de que los vecinos de Irán, tanto los árabes como los no árabes, incluyendo por ejemplo Azerbaiyán, todos estos forman parte del bloque israelí-estadounidense. Así que Irán está literalmente rodeado de países que, técnicamente, son colonias israelíes o estadounidenses. Allí hay bases estadounidenses. Existe colaboración con Israel. Algunos de estos países, activamente, colaboran con Israel para protegerlo, salvarlo, evitar que le ocurra cualquier daño. Y por lo tanto, esa es realmente una fuente importante de vulnerabilidad en el caso de Irán. Irán está aislado. Entonces, si observamos a Irán desde dentro, sí, veremos que el régimen actual todavía mantiene sus bases de apoyo. Tiene su circunscripción. Pero un segmento cada vez mayor de la sociedad iraní no está con el régimen. No sabemos el porcentaje, no sabemos el tamaño, pero claramente hay muchos iraníes que estarían dispuestos a colaborar con los estadounidenses, con los israelíes, con el diablo para acabar con este régimen. Tengo un programa de Ramadán llamado Mi viaje al Islam. Entrevisté a una hermana cuya madre es persa. Y le dije, si tu madre es persa, ¿cómo es que abrazaste el Islam? Y me contó que su abuelo materno se convirtió al cristianismo y que su madre nació como cristiana. Así que ella nació como cristiana. Y le pregunté, ¿esto es un fenómeno en Irán? Y ella dijo que sí.
Cada vez hay más iraníes que están descontentos, lo que sea, que se convierten al cristianismo. Y eso sin contar a los que son seculares, o ateos, o los que pertenecen a otras sectas o otras religiones. Así que Irán es verdaderamente vulnerable, y es por eso que no creo que, por mucho que hayan intentado hacer para prepararse para una guerra como esta, sigan estando en desventaja debido a estos factores. Pero uno de los puntos fuertes de Irán es su tecnología de misiles balísticos, y la ha utilizado con gran eficacia, entre comillas, durante los últimos días. Ha intentado golpear. Hay varios activos estadounidenses en países árabes, pero la mayoría de ellos han sido interceptados en los cielos de Bahrein, Dubái, Doha y otros lugares. ¿Crees que esa estrategia, esa táctica de potencialmente alienar algunos de estos estados árabes, especialmente estados como Qatar, que en realidad han jugado un papel mucho más neutral en las conversaciones entre ambas partes, o al menos un papel quizá más favorable hacia los iraníes? ¿Crees que esa estrategia merece la pena? Bueno, si lo miras desde el punto de vista iraní, ¿está justificado que estos países árabes tengan bases estadounidenses? ¿Desde donde se lanzan cohetes? ¿Desde donde despegan aviones de combate? Así que, desde el punto de vista iraní, parecería justificable que respondieran con un ataque, especialmente porque dijeron que a quien participe en una guerra contra ellos lo considerarían un objetivo. Aunque los iraníes han declarado oficialmente que no estaban atacando a estos países como tal, sino que estaban atacando las instalaciones estadounidenses en esos países. Pero, por supuesto, con cohetes. Especialmente cuando son interceptados y derribados, los fragmentos pueden caerle a cualquiera en la cabeza. Y por eso vimos que algunas personas murieron o resultaron heridas en Kuwait, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero si tú, quiero decir, hablando diplomática o políticamente, en mi opinión, habría sido mejor que Irán no atacara a sus vecinos. Porque al final quieres vivir y convivir con ellos. Pero es realmente difícil si estás bajo ataque. Sí. Irán, antes hablamos sobre la desproporción entre las capacidades de Irán y las de Israel y Estados Unidos, y por supuesto la diferencia es enorme. Pero una de las cosas que no podemos dejar de señalar es que en las últimas 2 décadas Irán probablemente ha invertido más de 30.000 millones de dólares en sus grupos afines en la región, que prácticamente han quedado erosionados ya en Siria, en Líbano y en otros lugares. ¿Crees que Irán cometió un error estratégico al gastar tanto dinero en fuerzas que, al final, no sobrevivieron a la prueba de esta especie de alianza occidental sionista? ¿Y que realmente debería haber invertido mucho más dinero en su propia tecnología dentro del país, especialmente en tecnología de defensa? Bueno, a toro pasado realmente es difícil saberlo. Porque Irán, desde el principio, fue sometido a una guerra impuesta por los árabes, cuando Saddam Hussein fue incitado por los saudíes y los cuvaitíes para invadir Irán. Y por eso, los iraníes se sintieron amenazados. Así que necesitaban no solo fortalecerse a sí mismos, también necesitaban tener aliados por delegación, necesitaban tener aliados aquí y allá. En mi opinión, no es tanto el hecho de tener aliados por delegación. Eso fue lo que estuvo mal. Creo que el enfoque iraní hacia la política en la región es lo que falló. Por ejemplo, como reacción a la guerra que Saddam Hussein lanzó contra Irán. Irán desarrolló un discurso sectario muy extremo. Y luego, más adelante, cuando Saddam Hussein tras ser finalmente derrocado en Irak por las fuerzas de los Estados Unidos, los iraníes comenzaron a intervenir directamente, intensamente, y apoyaron a grupos chiíes extremistas en Irak que persiguieron a sus oponentes, en su mayoría suníes. Y por lo tanto, esto aumentó el conflicto sectario y amplió la brecha. Además, cuando estallaron las revoluciones de la primavera árabe, Irán eligió ponerse del lado de los tiranos. Y creo que eso fue un error fatal.
No deberían haber. Se opusieron a los hermanos musulmanes en Egipto. No tendrían que haber apoyado a Asad en Siria contra su propio pueblo. Así que estas decisiones fueron poco acertadas y resultaron ser perjudiciales. Y mira lo que pasó. Al final perdieron Siria. Y hace mucho tiempo, antes de que perdieran Siria, como miembro del llamado eje de la resistencia, perdieron al propio pueblo sirio. Hoy, si nos fijamos en los comentarios que hacen los sirios en las redes sociales, están más jubilosos que los israelíes y los estadounidenses por lo que está sucediendo con Irán, lo cual es realmente muy lamentable, pero esto se debe al papel iraní en Siria. Quiero decir que en política uno busca aliados. Creas aliados si es necesario, creas proxies. Pero la cuestión es qué tipo de políticas se adoptan. Y creo que los iraníes han sido muy imprudentes. Probablemente hubo un momento en que algunos iraníes se volvieron tan arrogantes que llegaron a jactarse de ocupar países árabes o capitales árabes. Esto se dijo públicamente. Pero tu pregunta me recordó otro factor que aumentó la vulnerabilidad de Irán, que es la pérdida de sus proxies, porque Hezbollah realmente se ha visto mermado y ahora está bajo acuerdos. Y está obligado a respetar un acuerdo con el gobierno libanés, que es muy pro-estadounidense, probablemente también pro-israelí, más pro-israelí que cualquier gobierno libanés anterior. Los yemeníes están exhaustos por la guerra en Yemen. Las facciones iraquíes también están bajo control. Los estadounidenses han llegado a algún tipo de acuerdo con las autoridades gobernantes en Bagdad. Y los palestinos, naturalmente, no podían ayudar mucho a Irán de todos modos, ni antes del 7 de octubre de 2023, ni después. Recientemente conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó sin palabras. El musulmán pensante no solo le informó, le cambió radicalmente la forma de ver el mundo. Y no fue algo puntual. Un líder de la caravana global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le hizo pasar de ser un espectador pasivo a tomar acciones significativas. Un joven de Sudán compartió que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la UMA. Las marrasas habían integrado el podcast en su plan de estudios universitario desde el primer día. The Thinking Muslim nunca pretendió ser solo otro podcast más. Se construyó sobre la sencilla convicción de que nuestra umma merece medios de comunicación basados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Medios que fortalezcan el imán mientras se enfrentan al mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fekini y un espacio dirigido a los jóvenes para la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de viaje, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma por contenido con sustancia, profundidad y un liderazgo con principios. Lo que viene a continuación es aún más ambicioso. Un programa de historia contado con significado para el presente. Una serie sobre figuras transformadoras, una sira política y contenido diseñado especialmente para niños. La visión por sí sola no es suficiente. Para construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que puedan estar a la altura de los mejores, necesitamos un apoyo sostenido de personas que crean que este trabajo importa. Únete a nosotros hoy, hazte miembro en thinkingmuslim.com/membership y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Hola. Pasar a hablar de las negociaciones nucleares que estaban teniendo lugar en Ginebra y que antes se celebraron en Mascate. Y por supuesto, Omán fue muy fundamental en esas conversaciones indirectas entre Witkoff y los representantes iraníes. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní salió en la televisión y, de manera realmente sin precedentes, declaró que esta acción era innecesaria. Los iraníes ya se habían comprometido al desmantelamiento total, al 100%, de su tecnología de enriquecimiento.
Así que los iraníes estaban haciendo concesiones, me parece, y estaban cediendo en algunas de las condiciones clave. Eso. Los estadounidenses se habían posicionado para evitar la acción militar. Para mí eso quedó claro. ¿Por qué los estadounidenses atacaron en este momento cuando las conversaciones estaban realmente para su beneficio? Es sorprendente que los iraníes no hayan aprendido la lección de la guerra de 12 días del verano pasado. Sí. Porque se ha repetido exactamente el mismo escenario. Los estadounidenses afirmaron que estaban negociando, que iban en serio, y al final les tomaron por sorpresa y les atacaron. Y entonces los iraníes volvieron a caer en lo mismo. Sé que los iraníes, desde su punto de vista, querían evitar la guerra. Pero ¿deberían haberlo sabido mejor? No tendrían que haber sido tan ingenuos. Y ahora los israelíes nos dicen que la decisión de ir a la guerra ya se había tomado hace semanas. E incluso el momento fue acordado entre Netanyahu y Trump. Así que todas estas negociaciones no eran más que una fachada para encubrir el plan real. El plan era ir a la guerra simplemente porque los dos hombres en Washington y en Tel Aviv querían la guerra. No les interesaba ningún tipo de compromiso por parte de los iraníes. Así que cualquier compromiso que los iraníes estuvieran dispuestos a hacer no iba a evitar la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué les dejaron marcharse? Tanto Netanyahu como Trump tenían varias razones para ello, incluidas razones personales. Netanyahu prolongó la guerra precisamente por esta razón. Iba a ir a la cárcel. Estaba siendo perseguido por los tribunales de su país. Y por lo tanto, buscaba cualquier excusa para mantenerse al margen. ¿Este vio legal? Un aprieto. Ahora, de manera similar, Trump hoy en día no es tan popular. Su popularidad está disminuyendo. Incluso su propio grupo MAGA está dividido. Y muchas de las cosas que prometió al pueblo estadounidense no ha sido capaz de cumplirlas. Y sospecho, como sospechan muchísimas personas en todo el mundo, dos cosas. Trump Netanyahu tiene algo contra Cramo. Lo más probable es que le esté chantajeando. Es probable que esté relacionado con los archivos de Epstein. Probablemente, si Trump no fuera tan vulnerable al chantaje de los sionistas del propio Netanyahu, quizá habría cumplido su palabra y no habría iniciado una guerra, porque esto es lo que prometió hace mucho tiempo. Sí. ¿Y por qué quiere Israel este conflicto? ¿Qué intenta hacer Israel con Irán a largo plazo? Bueno, los iraníes siempre han sido percibidos como una amenaza para Israel. Por supuesto, ellos crearon Hezbollah, apoyaron a Hezbollah, lo financiaron, lo armaron. Apoyaron a muchas de las facciones palestinas al principio, la Yihad Islámica y luego Hamas. Y por supuesto, en base a su propia ideología, nunca reconocerían el sionismo ni la legitimidad del Estado de Israel. Así que para los israelíes siempre fueron percibidos como una amenaza. Así que si puedes cambiar el régimen, si puedes aprovechar un momento concreto en la historia en el que ese régimen pueda ser cambiado, no dejarías pasar esa oportunidad. ¿Existe un plan más amplio hacia el mundo musulmán? Quiero decir, mucha gente ha citado discursos históricos que dio Netanyahu, en los que habla de dividir, de fragmentar el mundo musulmán, y de hacer que estos estados sean, en la práctica, inútiles en lo que respecta al equilibrio de poder entre Israel y estos países. Y luego, por supuesto, se habla del proyecto del Gran Israel. Desenmaraña todo eso para mí. ¿Cuál es el plan ideal de Israel para el mundo musulmán? Desde luego, resulta evidente que a Israel le interesa que el mundo árabe siga fragmentado y profundamente dividido, que siga siendo totalmente incapaz de defenderse y protegerse a sí mismo, y mucho menos de ayudar a otros o de brindar un apoyo firme a la resistencia contra el sionismo. Y los israelíes, desde la proclamación oficial y el establecimiento del Estado de Israel en el territorio de Palestina en 1948, han venido implementando de manera constante esta estrategia de colaborar con diversas minorías, brindándoles apoyo y empoderándolas políticamente con la firme esperanza de que algún día puedan
separarse y establecer una entidad propia. Y no es ningún secreto que han tenido vínculos históricos con algunos de los líderes kurdos en Irak y en otros lugares. Fíjate en cómo utilizaron a la comunidad drusa en Palestina. Y esperaban hacer lo mismo en Siria. Así que sí, definitivamente, especialmente en países que tienen potencial. Países como Irak, Siria, Egipto, son países grandes. Argelia. Comienzan a crear estragos dentro de estos países, dividirlos, fragmentarlos si es posible. Esto ayuda a que el proyecto sionista continúe y se prolongue. Así que el objetivo no es necesariamente un cambio de régimen al principio, al menos en Irán. El objetivo es realmente hacer que Irán sea ingobernable, que caiga en el caos, como Irak cayó en el caos. Bueno, en el caso de Irán, no pueden repetir la experiencia iraquí, porque en Irak, para cambiar el régimen, fue necesario poner tropas sobre el terreno. Tuvieron que invadir. En el caso de Irán, saben que esto va a ser muy difícil, si no imposible de hacer. Así que, en su lugar, adoptaron la estrategia que están ejecutando en este momento. Eliminar a los santos funcionarios con la esperanza de crear una sensación de frustración, de desesperación, probablemente sacar a la luz algunos elementos dentro del régimen que estén dispuestos a colaborar con los estadounidenses y los israelíes, personas que puedan ser descritas como pragmáticas, como moderadas o como sea, pero que aún así inciten mejor a los detractores del régimen, a los opositores del régimen, a salir a la calle y probablemente iniciar algún tipo de levantamiento. Y esto lo intentaron hace unas semanas, sí que lo intentaron, pero no funcionó. Y creo que esa es la esencia del mensaje de Trump a los iraníes. Ayer o hace unas horas, sí, cuando les dijo, vale, ahora tenéis el país. Vosotros decidís por vosotros mismos quién queréis que os gobierne. ¿Cómo van a hacer esto? No a través de elecciones, por supuesto, sino mediante un levantamiento de algún tipo. Sí. Quiero decir, doctor Tamim, ¿qué nos dice esto sobre la ideología de Donald Trump? Lo que quiero decir es que el trumpismo tenía como objetivo poner a Estados Unidos primero. Trump asumió la presidencia en su primer y segundo mandato, haciendo eco de la idea de enredos extranjeros, en particular guerras en Medio Oriente. Habló en contra del cambio de régimen para así la civilización o la ingeniería de Bush y otros. Sin embargo, él ha hecho lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre el trumpismo y la manera en que realmente funciona este sistema estadounidense? Porque parece que hay mucha conexión con el pasado, en lugar de una ruptura con ese pasado. Bueno, la gente que conoce bien a Trump dice que no es un hombre de ideología. Simplemente actúa como un hombre de negocios, en el mundo de la política. Pero lo que ha hecho es que ha entrado en una especie de contrato con personas que sí tienen una ideología. Los sionistas cristianos, los evangélicos en Estados Unidos, los cuales resultan ser incluso más sionistas que absolutamente cualquier sionista judío. Y también hizo otra cosa. Creó su propia institución paralela. Las instituciones estadounidenses tradicionales ya no funcionan. Ya no las utiliza como lo hacían los expresidentes. Así que trajo a un grupo de personas dispuestas a hacer exactamente lo que él les diga. O que forman parte de esa ideología, la ideología sionista evangélica. Y por eso el Departamento de Estado ha perdido su papel, la CIA. Ha perdido su función tradicional, el FBI, el Poder Judicial, etc. Porque él actúa en nombre de todas estas instituciones, pero de forma paralela, no a través de los cauces tradicionales de estas instituciones. Y fíjate en los funcionarios de los que se ha rodeado. Son simplemente matones o personas que nunca han tenido experiencia dentro de las instituciones establecidas de la política estadounidense. Hablemos de escenarios, de qué puede pasar ahora, porque, por supuesto, Irán no es Irak.
Irán es, a pesar de todas sus vulnerabilidades, un Estado mucho más coherente y su autoridad central es mucho más hábil a la hora de gestionar este tipo de crisis internacionales. Quiero decir, ¿crees que, no sé, los estadounidenses han malinterpretado lo que va a pasar en los próximos días? Ellos creen que es casi como Venezuela. Un tipo de solución así, cuando en realidad los iraníes van a atrincherarse y van a luchar. Porque ahora es una crisis existencial para el régimen, para el gobierno. ¿Es así como ves que van a desarrollarse las cosas? Quiero decir, ¿esto podría tardar semanas y no meses en resolverse? Sí, por supuesto, sin duda. Irán no es Venezuela. Y si Trump pensaba que podía lograr en Irán lo que consiguió en Venezuela usando las mismas tácticas, está claramente equivocado. Y lo comprobará por sí mismo. Pero creo que los propios israelíes entienden que Irán no es Venezuela. Pero esperan que, al cortar la cabeza, como hicieron, eso allane el camino para una dinámica dentro de Irán que les proporcione los resultados que buscan. Puede que no ocurra en cuestión de días, ni de semanas, ni siquiera de meses, pero creo que eso es lo que esperan conseguir. Y como mencioné antes, Irán ha demostrado estar profundamente infiltrado. Y lo más probable es que ahora el Mossad esté trabajando duro para movilizar a sus agentes, sus elementos, con la esperanza de aprovechar esta oportunidad. Especialmente cuando la gente está muy triste y muy decepcionada, porque en un día esto le ha sucedido a un país tan grande como Irán. Estimado Sam, en este preciso instante me gustaría dirigirme a ti de la manera más solemne posible para pedirte, por favor, que prestes la máxima atención y escuches con muchísima calma cada una de las palabras que voy a pronunciar a continuación. Claro. Visita btml.us/thinkingmuslim para obtener más información y realizar donaciones. ¿Puedo preguntarte algo? Antes de esta guerra, de este conflicto con Irán, se hablaba mucho, especialmente desde el campo israelí, de un nuevo eje suní recién formado. Y gran parte de ello surgió a raíz del cambio de rumbo de Arabia Saudí, supongo. Ese giro respecto a sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y, por extensión, con Israel. Explícamelo. ¿Crees que existen verdaderas perspectivas de que se forme algún tipo de eje suní? Y hubo un comentarista que argumentó eso. Países que tienen potencial. Países como Irak, Siria, Egipto. Estos son países grandes. Argelia. Empiezan a sembrar el caos dentro de estos países, a dividirlos, fragmentarlos si es posible. Eso ayuda a que el proyecto sionista continúe y a que se prolongue en el tiempo. Así que el objetivo no es necesariamente un cambio de régimen, al menos inicialmente, en Irán. El objetivo es realmente hacer que Irán sea ingobernable, que caiga en el caos como Irak cayó en el caos. Bueno, en el caso de Irán no pueden repetir la experiencia iraquí, porque en Irak cambiar el régimen requirió botas sobre el terreno. Exacto. Tuvieron que invadir. En el caso de Irán, saben que esto va a ser muy difícil, si no imposible de lograr. Así que, en su lugar, adoptaron la estrategia que están ejecutando en este momento. Eliminar a los altos funcionarios con la esperanza de crear una sensación de frustración, de desesperación, probablemente sacar a la luz algunos elementos dentro del propio régimen que estén dispuestos a colaborar con los estadounidenses y los israelíes, personas que puedan ser descritas como pragmáticas, como moderadas o como sea, pero que aún así inciten mejor a los detractores del régimen, los opositores al régimen, a salir a las calles y probablemente iniciar algún tipo de levantamiento. Y lo intentaron hace unas semanas. Lo intentaron. No funcionó. Y creo que esa es la esencia del mensaje de Trump a los iraníes ayer o hace varias horas. Y les dijo, bien, ahora tenéis el país.
Vosotros decidís quién queréis que os gobierne. ¿Cómo van a hacer esto? No a través de elecciones, por supuesto, sino mediante un levantamiento de algún tipo. Y Quiero decir, doctor Tamim, que no os dice esto sobre la ideología de Donald Trump. Quiero decir, el trumpismo se basaba en América primero. Trump llegó a la presidencia en su primer y segundo mandato rechazando la idea de enredos extranjeros, en particular guerras en Oriente Medio. Habló en contra del cambio de régimen, esa especie de civilización o ingeniería de Bush y otros. Sin embargo, ha hecho lo mismo. ¿Qué nos dice eso? Sobre el trumpismo y la manera en que realmente funciona este sistema estadounidense, porque parece que hay mucha conexión con el pasado en lugar de una ruptura con ese pasado. bueno, la gente que conoce bien a Trump dice que no es un hombre de ideología. Simplemente actúa como un hombre de negocios en el mundo de la política. Pero lo que ha hecho, él, ha entrado en una especie de pacto con personas que sí tienen una ideología. Sionistas cristianos, los evangélicos en Estados Unidos, quienes resultan ser más sionistas que absolutamente cualquier sionista de origen judío. Y también hizo otra cosa. Creó su propia institución paralela. Las instituciones estadounidenses tradicionales ya no funcionan. Ya no las utiliza como lo hacían los presidentes anteriores. Así que trajo a un grupo de personas dispuestas a hacer exactamente lo que él les diga, o que forman parte de esa ideología, la ideología sionista evangélica. Y por eso el Departamento de Estado ha perdido su papel. La CIA ha perdido su función tradicional, el FBI, el Poder Judicial, etc. Porque él actúa en nombre de todas estas instituciones, pero de forma paralela. No a través de los círculos tradicionales de estas instituciones. Y fíjate en los funcionarios de los que se ha rodeado, que son simplemente matones o personas que nunca han tenido experiencia dentro de las instituciones establecidas de la política estadounidense. Hablemos de escenarios, de lo que puede pasar a continuación, porque, por supuesto, Irán no es un Irak. Irán, a pesar de todas sus vulnerabilidades, es un Estado mucho más coherente, y su autoridad central está mucho mejor preparada para afrontar este tipo de crisis internacionales. Quiero decir, ¿crees que, no sé, los americanos están mal percibidos los próximos días? Creen que es casi una solución tipo Venezuela, donde en realidad los iraníes van a trincherarse y van a pelear. Porque ahora es una crisis existencial para el régimen, para el gobierno. ¿Así es como ves que van a suceder las cosas? Quiero decir, ¿podría tomar semanas o incluso meses resolver esto? Sí, por supuesto, definitivamente. Irán no es Venezuela. Y si Trump pensaba que podía lograr en Irán lo que consiguió en Venezuela usando las mismas tácticas, sí. Está completamente equivocado, y lo verá por sí mismo. Pero creo que los propios israelíes entienden que Irán no es Venezuela, pero esperan que, al cortar la cabeza, como hicieron, eso allane el camino para una dinámica dentro de Irán que les proporcione los resultados que buscan. Puede que no ocurra en cuestión de días, ni de semanas o incluso meses, pero creo que esto es lo que esperan conseguir. Y como mencioné antes, Irán ha demostrado estar fuertemente infiltrado. Y muy probablemente el Mossad está trabajando duro ahora para movilizar a sus agentes, a sus elementos, con la esperanza de aprovechar esta oportunidad, especialmente cuando la gente está muy triste y muy decepcionada de que, en un solo día, esto haya sucedido a un país tan grande como Irán.
Visita btml.us/thinkingmuslim para saber más y colaborar. ¿Puedo preguntarte algo? Quiero decir, antes de esta guerra, de este conflicto con Irán, se hablaba mucho, especialmente desde el bando israelí, de un eje suní recién formado. Y gran parte de ello surgió a raíz de Arabia Saudí. Un giro, supongo, un cambio radical en lo que respecta a sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y, por extensión, con Israel. Explícamelo. ¿Crees que existen verdaderas perspectivas de que se forme algún tipo de eje suní? Y hubo un comentarista que argumentó que, en parte, el declive de este eje chií, o el declive de la capacidad de Irán para maniobrar en la región, es un hecho. La consecuencia no intencionada de eso es una forma de unidad que no habíamos visto entre Turquía y Qatar, y Pakistán y Arabia Saudí y otros, Malasia y otros. ¿Crees que esto es una exageración de la situación actual en el mundo árabe suní o en el mundo musulmán suní? Bueno, antes del 7 de octubre de 2023, los israelíes eran muy optimistas respecto a las perspectivas de un eje así. Quiero decir, lo llaman el eje suní, aunque en realidad no es un eje suní, porque todos estos gobernantes que gobiernan mayorías suníes están persiguiendo a los propios suníes más que a nadie. Pero bueno, lo llaman el eje suní. Esperaban que Arabia Saudí se uniera a los acuerdos de Abraham. Y si Arabia Saudí lo hacía, Pakistán, Indonesia y probablemente otros iban a seguir su ejemplo. Pero entonces la guerra de 2 años les estropeó estos planes. Los saudíes se han vuelto recientemente más inquietos respecto a todo este plan. Y sus desacuerdos y diferencias con los Emiratos Árabes Unidos sacaron esto a la luz. E incluso han permitido que algunos escritores condenen libremente a los Emiratos Árabes Unidos por su estrecha relación con los sionistas, o con el sionismo, o con esto. Así que... Sin embargo, el conflicto bélico de 2 años en Gaza acabó interrumpiendo por completo el desarrollo de aquel plan previsto. Tal vez en este preciso momento que están llevando a cabo todas estas acciones con Irán, y considerando si ese gran sueño que tienen de un cambio de régimen se cumple, podrían volver atrás y reavivar ese plan. Pero tenemos que esperar y ver. No hay ninguna señal. No hay nada que nos indique que el régimen en Irán vaya a caer o vaya a ser reemplazado por un régimen pro-estadounidense o pro-israelí. Pero simplemente supongo que si esto llegara a ocurrir en un futuro lejano, por supuesto, sería un gran impulso para el plan israelí formar parte de un eje suní o de algún tipo de... y entonces no se llamará suní, se llamará de otra manera, algún tipo de eje en la región. Pero hablo más bien de un eje positivo, una convergencia de países musulmanes que sean mucho más críticos con Israel y mucho más críticos con Estados Unidos, y que tracen un camino más independiente. Y algunos comentaristas han argumentado que ya vemos destellos de eso en el horizonte, con el giro de Arabia Saudí respecto a los Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros. Quiero decir, ¿tú sientes que todos aspiramos a eso? Todos queremos eso. Sabemos que ese es el camino a seguir para el mundo musulmán en general, no solo para el mundo musulmán suní o el mundo musulmán árabe. Pero, ¿ves alguna posibilidad real de que eso ocurra y esté en el horizonte en este momento? No veo ninguna señal de que esto esté ocurriendo. Creo que algunas personas malinterpretan la postura de Arabia Saudí. Sé que algunos han elogiado la postura saudí cuando vieron estas. Guerra de palabras entre ellos y Abu Dhabi. Pero tenemos que recordar que esto es por razones personales, no por razones ideológicas, no por razones patrióticas. El alumno, Muhammad bin Salar, se despertó y se dio cuenta de que su maestro, Mohammed bin Fayed, en realidad solo lo estaba usando, y por lo tanto, el Razi no. Así que no leería más que esto. El resto de la región, quiero decir, miren a los indonesios. El presidente indonesio es muy pro-Israel y pro-Estados Unidos. Todo lo que los israelíes quieran de él está dispuesto a dárselo.
Los pakistaníes no soy optimista. Lo que quiero decir es que a esos oficiales del ejército que destituyeron a un primer ministro elegido democráticamente y ahora lo están atormentando en prisión, no los veo de ninguna manera positiva. Entonces, ¿dónde está ese eje sunita que está en contra de Israel? Realmente no lo veo. En cierta medida, Turquía y Qatar han sido más críticos, pero ellos mismos también están bajo una enorme presión. Turquía forma parte de la OTAN. Turquía ha mantenido relaciones diplomáticas plenas con Israel durante muchos años. Turquía fue, al menos durante el primer año de la guerra en Gaza, muy negativa desde la perspectiva palestina. Permitieron la exportación de gas y alimentos a Israel, a pesar de lo que Israel estaba haciendo en Gaza. Puedo entender que están bajo una enorme presión y por eso no lo hacen, a menos que haya un cambio importante en la región. Y esto me lleva al punto que tiene que ver con el futuro más lejano. Creo que la guerra contra Irán y la asociación de tantos regímenes árabes y su colaboración con el eje estadounidense-israelí acelerar la próxima erupción en la región. ¿En serio? Esto es lo que va a ocurrir. Pero de estos regímenes en sí, sería ingenuo esperar mucho bueno de cualquiera de ellos. Pero si se produce la erupción, y esa erupción conduce a un cambio radical, entonces sí, estaríamos ante un futuro diferente. Y por supuesto, como siempre, empezamos estas conversaciones y las terminamos reflexionando sobre lo que está ocurriendo con los palestinos, lo que está pasando en Gaza y Cisjordania. Y tú eres alguien que está íntimamente implicado en la llamada lucha palestina, la lucha por Palestina. Las cosas pintan bastante más en este momento, otra vez, en Gaza a pesar del alto el fuego y en Cisjordania. Ahora tenemos un reasentamiento masivo o asentamiento de las zonas palestinas por parte de los sionistas. ¿Ves alguna esperanza en el horizonte, a corto o medio plazo, en alguno de estos dos lugares? La situación es muy sombría, muy dolorosa. A corto plazo no lo veo. No hay realmente buenas noticias a corto plazo, pero a medio o largo plazo sí, por supuesto. Y verás, la razón de esto es la propia naturaleza de Israel. Los israelíes creen que si decapitan a Hezbollah, o si decapitan a Hamas, o si decapitan al régimen iraní, entonces pueden cambiar las cosas. No, las cosas no cambiarán a su favor simplemente por su propia naturaleza. Efectivamente, así es. Ya sea Irán o Hezbollah en Líbano o Hamas en Palestina, ya sean los palestinos u otros árabes o cualquier otro musulmán, para ellos es la idea, y la idea no muere, sigue viva. Y la idea es que el sionismo es un proyecto colonial y racista. No importa en absoluto lo que intenten llevar a cabo los israelíes y todos aquellos que les brindan su apoyo incondicional para tratar de reforzar, apuntalar y fortalecer de manera constante esta entidad. En el corazón del mundo árabe, la mayoría de los árabes y la mayoría de los musulmanes, y ojalá que muy pronto la mayoría de la opinión pública mundial, seguirá viendo esto como un proyecto de asentamiento racista e ilegal. Y una última cosa que quiero preguntarte. En el Reino Unido, por supuesto, hemos tenido una victoria increíble del Partido Verde en estas elecciones parciales. En Gorton y Denton, donde, gracias en realidad a una gran población musulmana, al voto musulmán, el Partido Verde no solo logró ganar. Bassett, que es un escaño laborista, no ha cambiado de manos desde los años 30, pero además hizo que el Partido Laborista quedara en tercer lugar en Bassett. ¿Qué nos dice eso sobre el voto musulmán y, en general, los votantes musulmanes en todo el país y cómo de resilientes son desde las últimas elecciones, que se apodaron las elecciones de Gaza, pero también sobre quizá una reconfiguración en la política británica, donde los dos grandes partidos ya no van a dominar el panorama político como solían hacerlo antes? Bueno, en efecto, este desarrollo reciente es un hito para ellos. La política británica,
Y creo que es muy importante que los musulmanes aprendan una lección fundamental de esto, que necesitamos unirnos a otros, establecer colaboraciones, formar alianzas con personas que comparten nuestra visión en cuestiones éticas. Gaza fue un tema principal aquí, pero también las necesidades del pueblo británico, sus quejas. La hipocresía de los políticos, entre ellos principalmente Starmer y su camarilla, que llevaron al Partido Laborista en una dirección que muchos antiguos simpatizantes laboristas detestan. Y por lo tanto, las minorías musulmanas en este país, por pequeñas que sean, si siguen una estrategia así, de unir fuerzas con otros que estén de acuerdo con ellos en cuestiones fundamentales de derechos humanos, democracia, justicia social, igualdad, etc. Creo que pueden lograr un cambio importante en este país, porque ni el Partido Laborista, ni el Conservador, y en ese sentido, ni tampoco la Reforma, por supuesto, son buenos para el pueblo británico. Por otro lado, los partidos verdes ecologistas han surgido como una alternativa política muy sólida y parece que ahora mismo están experimentando un auge sin precedentes en todo el territorio. Los verdes o cualquier otro que crea en estos valores. Y esto no va de ser musulmán o de que el voto sea musulmán o no lo sea. Esto va de ser ético, de ser moral, de ser fiel a los valores en los que crees. Seas musulmán, cristiano, judío, y el líder de los verdes es judío de todas formas, pero es un hombre de valores, y esto es lo que realmente importa. Doctor, Hassan Tamimi, Hazegamaje, muchas gracias por tus reflexiones del hoy. Gracias. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Considere hacer una donación única o hacerse miembro visitando thinkingmuslim.com/membership. Ahora tus aportaciones te dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazak al-Lahir, y no os olvidéis de incluirnos en vuestras duas.